volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Bien, el tema de hoy lleva por título, como ustedes vieron en su boletín, Transformados por su Espíritu. Y también vamos a ver cómo fue que los apóstoles fueron hechos nuevas criaturas por el poder del Espíritu Santo. Quiero comenzar en esta hora, Transformados por su Espíritu, serie de los 12 apóstoles del Cordero, sermón número 18. Y yo siempre comienzo con un versículo de la Biblia, pero esta vez vamos a comenzar con una cita del precioso libro El deseado de todas las gentes, que para mí, después de la Biblia, después de los evangelios, es la más hermosa y más perfecta biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con la página 258. ¿Okay? Allí en la próxima diapositiva dice así: el Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, las responsabilidades que recaerían sobre cada uno de ellos. Es decir, el Señor nos conoce y aún de antemano Él podía ver el carácter y la historia de cada uno de sus discípulos que Él escogió, como si estuviera escrita la historia de antemano. Porque nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, San Juan capítulo 2, y en el versículo 25, Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que él conocía a sus discípulos. Y qué tremendo, ¿verdad? Que él los escogió teniendo tantos defectos de carácter. Miren en el mismo libro, la próxima cita dice: todos los discípulos, lo que está en amarillito al medio, página 262 del deseado, todos los discípulos tenían graves defectos de carácter cuando Jesús los llamó a su servicio. Es decir, no eran perfectos. Hoy nosotros les llamamos San Juan, San Judas, San Mateo, San Lucas, los discípulos de nuestro Señor. Y el San viene de santo, ¿verdad? Eso es por costumbre de la Iglesia Católica. Pero podemos decir que por la gracia de Cristo llegaron a alcanzar la santidad. No en el cielo cuando los canonizaron, sino aquí en la tierra porque reflejaron la imagen de Cristo. Pero no era así cuando el Señor los escogió. ¿Por qué? Porque el Señor nos mira no como nosotros somos ahora, sino como lo que podemos llegar a ser por su gracia. Él ve el potencial en nosotros y Él sabe que podemos servirle en su servicio. Dice la otra cita de abajo: Dios toma a los hombres tales y como son, con los elementos
humanos de carácter y los prepara para su servicio. Si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Así que aún con todos nuestros defectos, el Señor nos escoge y si nos dejamos disciplinar e imitamos el modelo, ¿ok? Aprendemos de Jesús. Él nos va transformando. ¿Y cómo? Mediante la práctica de la verdad. Cada cosa que Él nos enseña, lo ponemos por obra. Y al ponerlo por obra, llegamos a acostumbrarnos a hacer la voluntad de Dios hasta que ésta nos nace del corazón. No tenemos que decir voy a hacer esto porque a Dios le agrada o no voy a hacer esto porque a Dios no le agrada. Eventualmente de practicar la verdad, esa verdad llega a ser parte de nosotros y entonces la practicamos ya automáticamente. Es decir, porque nace de nuestro corazón. En la página 263 dice, estos los apóstoles fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencias al mal, heredadas y cultivadas. Fíjense que lo malo viene en nosotros, primero porque ya traemos genes de nuestros padres y ya traemos defectos, debilidades en nuestra naturaleza humana. Pero también al practicar lo malo, al ceder a la tentación, eso se va aprendiendo. Y todos los apóstoles tenían defectos de carácter, tendencias al mal heredadas y cultivadas, pero en Cristo y por su medio habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, en doctrina y en espíritu. El Señor nos acepta como parte de su familia, aun si todavía no somos lo que Él quiere que lleguemos a ser. De todos modos, Él nos considera parte de su familia, sus hijos muy amados. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, nos dice el versículo 1 en adelante. Amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cómo nos llama el Señor? Sus hijos. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Aún con nuestros defectos de carácter, Dios nos llama a sus hijos. Ahora somos, no dice vamos a llegar a ser. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Es decir, todavía no se ha manifestado en nosotros el potencial que el Señor ve en nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca en gloria, seremos semejantes a Él en carácter, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Volviendo a la cita del deseado, dice, iban a tener pruebas.
sus agravios, sus diferencias de opinión. Eso ya lo aprendimos en nuestra serie, ¿verdad? Cómo había apóstoles que hasta eran contrarios en filosofía y en manera de ser el uno al otro. Hasta había hermanos que eran antagónicos. Con sus diferencias de opinión, con sus agravios, pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse los unos a los otros. Las lecciones del Maestro harían armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y de un mismo criterio. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y hoy vamos a aprender cómo eso se logró en la vida de los apóstoles. Sigue diciendo, como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Fíjense, Dios podría haber mandado a los ángeles del cielo a predicar el plan de redención. Pero Él se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros para salvarnos. Y luego, para continuar su obra después que Él regresó a su Padre, escogió a hombres como sus representantes, no hombres perfectos que nunca cayeron, sino seres humanos de pasiones iguales a nosotros, para poder ayudar a aquellos a quienes tenemos que salvar. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Es decir, así como somos, no podemos cambiar por nosotros mismos. No podemos cambiar más que lo que el etíope puede cambiar el color de su piel. No podemos cambiar más que lo que el leopardo, dice el profeta Jeremías, puede cambiar sus manchas, porque estamos habituados a hacer lo malo. Entonces, ¿cómo viene ese cambio? El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarlo para hacer la obra de Dios. Y ese poder exterior a nosotros mismos es el Espíritu Santo. Es el único que nos puede cambiar. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos a Cristo que nos salve. Y no podemos cambiar por nosotros mismos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para transformarnos. Sigue diciendo, pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. Es cierto que por nosotros mismos, Cristo dijo, nada podéis hacer separados de mí. Pero aún entonces, el Señor necesita a sus hijos para proclamar su mensaje. ¿Por qué? Porque ellos podemos ejemplificar el poder de Dios en transformarnos. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por la fe, por su espíritu, y mediante la cooperación con lo divino, el poder del hombre se hace eficiente para el bien. Alabado sea el nombre de Cristo. En la próxima cita, Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 338, dice, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo
y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. ¿Cómo se logra ese cambio? El Espíritu Santo lo hace. Pero yo tengo que querer y yo tengo que consentir. El Espíritu Santo no toma la decisión por nosotros, porque Dios no viola el libre albedrío de cada uno. Si yo no quiero, Él no puede hacer nada, porque Él no nos obliga. Pero si yo lo deseo de todo corazón y le digo, Señor, quiero, hazlo, consiento, Él entonces puede implantar en nosotros una nueva naturaleza. En las cosas espirituales, sigue diciendo esta cita, ningún hombre puede suplir la deficiencia del otro. La gracia de Dios ha sido libremente ofrecida a toda alma. Está al alcance de todos nosotros. Se ha proclamado el mensaje evangélico. El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde, gratuitamente. Apocalipsis 22, 17. Pero el carácter es intransferible. Ningún hombre puede creer por otro. Ningún hombre puede recibir el Espíritu por otro. Nadie puede impartir a otro el carácter que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso tenemos que consentir y tenemos que pedirle al Señor que Él haga esa obra de transformación. Y miren cuál es la promesa del Señor. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Dice el versículo 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí está haciendo referencia al bautismo, limpieza de toda nuestra vida de inmundicia. Y esta tarde algunos van a comenzar esa nueva vida, esa página en limpio en su vida, porque el Señor va a borrar todo su pasado malo para darles la oportunidad de vivir una nueva vida en Cristo. Pero sigue diciendo, os daré corazón nuevo. Versículo 26. ¿Quién es el que nos da un nuevo corazón? Dios. Él lo promete, os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno de carne. Y pondré, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo no puedo por mí mismo obedecer, pero el Señor me promete colocar en mí su Espíritu Santo y hacer por su Espíritu que yo haga lo que por mí mismo no puedo hacer. Es ser un hijo obediente a sus mandamientos. Y la promesa es el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué bonito. Vamos a habitar en esa tierra que Él prometió, la tierra nueva. Y Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Sigue diciendo el libro Palabras de Vida en la página 344. Ningún hombre puede impartir lo que él mismo
no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Jesús lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portador de luz. No puedo. Pero Dios lo puede hacer si yo le permito, si quiero y consiento. En la inconmensurable dádiva del Espíritu Santo se hallan contenidos todos los recursos del cielo. No es por causa de restricción alguna por parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen hacia la tierra, hacia los hombres. Si todos tuvieran la voluntad de recibir, todos serían llenados de su espíritu. Otra vez, el énfasis es, tengo que querer y tengo que consentir y tengo que pedirle al Señor que Él haga su obra. Y por supuesto, hacerla. No por mi fuerza, sino en el poder que viene de Cristo Jesús. No hay nada que Cristo desee tanto. Ahora pónganse a pensar, esto es lo que Cristo más anhela. No hay nada que Cristo desee tanto como agentes que representen al mundo su espíritu y carácter. Eso es lo que Jesús está buscando. Hombres y mujeres que representen al mundo su espíritu y su carácter. No hay nada que el mundo necesita tanto como la manifestación del amor del Salvador mediante la humanidad. Todo el cielo está esperando que haya canales por medio de los cuales pueda derramarse el aceite santo para que sea un gozo y una bendición por los corazones humanos. El aceite santo es el Espíritu Santo. Pero Dios tiene que tener canales por los cuales fluya. Y esos canales podemos ser tú y yo, como lo fueron los apóstoles. Hombres iguales que nosotros, pero que se sometieron a la voluntad del Espíritu Santo. Cristo, termina diciendo esta cita, ha hecho toda provisión para que su iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado con la luz del mundo, que poseen o que posean la gloria de Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Es decir, Cristo se hizo hombre para vivir entre nosotros y mostrarnos cómo por el poder de Dios el hombre puede vivir una vida que glorifique su nombre, que sea luz para aquellos que los rodean. Vamos a ver en este día 5 partes en nuestro desarrollo del tema. Y ustedes ven que estamos ahora hablando del Espíritu Santo, el único poder que puede transformarnos. Y fue el Espíritu Santo el que transformó a los apóstoles. La primera parte es la promesa del Espíritu Santo. Próxima diapositiva, ahí está. Esa es la parte 1. Van a ser 5 en total, pero la primera parte es la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a leer algunos pasajes. No los escribí allí en la pantalla para que ustedes se acostumbren a buscarlos en su Biblia. ¿Ok? Vamos al primer versículo, San Juan 14. San Juan 14, versículo 15 al 17. El 15 es muy conocido. Dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y uno dice, pero ¿y cómo los voy a guardar? Si soy pecador y no puedo. Ah, mis hermanos, ¿cómo podemos guardar los mandamientos? ¿Cuántos de los que están aquí de verdad aman al Señor Jesús? ¿Y quieren agradarle?
Pues él dice, si le amamos, que guardemos sus mandamientos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la respuesta, el versículo 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Noten, no solamente va a estar con nosotros, sino va a morar en nosotros. Y usted dice, pero ¿cómo puede Dios morar en el ser humano? Dios es espíritu. El Espíritu Santo no es de carne y huesos, como tú y yo, pero puede hacer su morada en nosotros. Ustedes saben que hay un mundo espiritual como hay un mundo físico. Y el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. No lo podemos palpar, no lo podemos tocar, pero existe. Díganme, ¿ustedes pueden poner en su mano el amor? ¿Pueden pesarlo en una balanza a ver cuánto amor tiene una persona? ¿Pero existe o no existe? ¿Y cómo sabemos? Porque se siente. Las cosas espirituales no se perciben físicamente, sino espiritualmente. Y así, como hay ángeles buenos, ángeles leales a Dios, también hay ángeles que caídos, que hacen el daño en este mundo. Y todo eso existe. Pero ¿saben ustedes que los ángeles malignos, los ángeles de Satanás, que se llaman demonios en la Biblia, también se les llama espíritus inmundos? Espíritus inmundos. ¿Y saben ustedes que los ángeles malos pueden entrar en una persona y poseerla? Y lo hacen a la fuerza. Y la dominan. Tanto que la persona hace lo que no quiere hacer, porque está dominada por ángeles malignos. Pero también el Espíritu Santo es espíritu y Él quiere entrar y morar en nosotros. Pero para eso tengo que querer y consentir y pedírselo. Él no va a violar a nadie entrando en nuestro cuerpo si yo no se lo pido, si yo no lo consiento, si yo no lo quiero. Él no es un violador. Los ángeles malignos se meten a la fuerza y destruyen, pero el Espíritu Santo construye, transforma, y el Espíritu Santo entra en nosotros si nosotros lo invitamos, porque Él es un caballero. He's a gentleman. He doesn't force his entrance on anybody. We have to will. We have to invite him. We have to ask him to come into our lives. ¿Okay? Vamos al próximo versículo. El próximo es Juan 14, allí mismo, ahora el versículo 25, dice, mas el Consolador. Bueno, el 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Consolador es el Espíritu Santo y no solamente Él nos va a recordar todo lo que el Señor nos enseña, pero si nosotros le permitimos, lo va a obrar en nosotros. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
Por eso él dice en el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Y cómo es que el Señor viene a nosotros? Mediante su Santo Espíritu. San Juan 15, versículo 26. Todas estas son las promesas del Espíritu Santo. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo, dice en este versículo, es enviado en nombre de Cristo y Él nos enseña todas las cosas y Él nos recuerda todo lo que Él nos ha hablado. El próximo versículo dentro de la promesa del Espíritu Santo está en San Juan 16, el capítulo que sigue. Dice el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Fíjense, los discípulos estaban tristes, porque Jesús les acaba de decir que Él se va y que ellos no lo pueden seguir por ahora. Allí el versículo anterior al 7, el versículo 6, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Imagínense, los discípulos estuvieron con el Señor 3 años y medio. Y ahora Él les acaba de decir, me voy. Y ustedes no me pueden seguir. Y los discípulos se pusieron muy tristes. Y Jesús les dice, les digo la verdad, versículo 7. Les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y en el versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Miren esta próxima cita del deseado de todas las gentes en la página 622. Dice así, antes de ofrecerse como víctima para el sacrificio, Cristo buscó el don más esencial y completo que pudiese otorgar a sus seguidores. Un don que pusiese a su alcance los ilimitados recursos de la gracia. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Antes de eso, sigue diciendo en la misma página 622, antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el comienzo, el Espíritu Santo se movía cuando Dios creó sobre la faz de las aguas. Se había manifestado en la vida de seres humanos, en la vida de Enoc, en la vida de Noé,
en la vida de Moisés, de los grandes hombres de Dios. Pero aunque había estado en el mundo, desde el mismo principio de la obra de redención, había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en persona aquí en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador, lo tenían a él al lado. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu, pero entonces vendría. Así es, ¿verdad? Tenemos a nuestra mamá a nuestro lado, tenemos a nuestro padre, a nuestro esposo, nuestra esposa, y mientras están allí, no sentimos la necesidad, pero qué duro es cuando se nos van, ¿verdad? Cuando ya no los tenemos. Allí sentimos el vacío. Allí nos damos cuenta de cuánto significaban para nosotros. Por eso Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Les voy a mandar el Consolador para que esté con vosotros. Miren esta próxima cita. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. ¿Quién es el Espíritu Santo? El representante de Cristo. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Son uno, así como el Padre y el Hijo son uno y el Espíritu Santo son uno en propósito, son uno en amor, son uno en poder. Pero Él viene representando a Cristo. Solo que Cristo tiene un cuerpo humano y el Espíritu Santo está despojado de personalidad humana, independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Es decir, cuando Él estaba en Galilea, los que estaban cerca de Él tenían ventaja del resto de la gente que estaba en otros lugares lejos, porque lo tenían al lado. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase al Espíritu como su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. Es decir, no había nada más grande que Dios nos podía dar. Cuando nos dio a su Hijo, nos dio lo más cercano a su corazón. Y cuando el Hijo nos da el Espíritu Santo, nos da lo más grande que hay en el cielo. Ni siquiera el ángel más exaltado se le acerca al don que Jesús nos dio, el Espíritu Santo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador. Y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo que estamos leyendo? Dios envió a su Hijo a este mundo para dar su vida en rescate por nosotros. Pero si el Espíritu Santo no viniera a hacer la obra que Cristo le encargó, de nada servía que Él haya muerto en la cruz. Porque el Espíritu Santo es el que nos lleva al arrepentimiento, nos convence de pecado, nos convence de la necesidad de un Salvador y nos lleva a Cristo para ser perdonados. El Espíritu Santo iba a ser dado como agente regenerador
y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente, solamente por la intervención poderosa de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Noten que aquí la mensajera del Señor le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu, sigue diciendo en la página 625, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Ya lo vimos. Cristo pudo haber dejado el cielo y venir aquí a nacer como hombre en un pesebre en Belén, a vivir una vida de sacrificio, a ser vilipendiado, burlado, azotado, herido, abatido y muerto en una cruz. Pero todo eso no hubiera servido de nada sin la obra del Espíritu Santo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. ¡Wow! ¿Saben lo que eso significa? Cuando el Espíritu Santo lo invitamos a entrar y está en nosotros, ahora nosotros tenemos el poder divino en nosotros y podemos obedecer a Dios. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. ¿Se acuerdan de los apóstoles que leímos al principio? El Señor los escogió con todos sus defectos. Tenían tendencias al mal hereditarias y cultivadas, pero por el Espíritu Santo podemos vencer toda tendencia hacia el mal, heredada y cultivada, y Dios nos dio su Espíritu para grabar su propio carácter en nosotros, en su iglesia. El honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¡Wow, hermanos! Esto es tremendo. Esto tiene que ver con lo que Dios es, con su honor. Tiene que ver con el honor de Cristo. Y Él va a hacer la obra de perfeccionar en nosotros su carácter, como lo hizo con los 12 apóstoles. Miren cómo sigue diciendo esta cita. Ya la dijimos, la leímos, el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Miren, hermanos, yo puedo predicar y predicar y predicar, pero si el Espíritu Santo no hace la obra en el corazón, porque Él es el que convence de pecado, Él es el que enseña la verdad, Él es el que nos guía al arrepentimiento. Si el Espíritu Santo no trabajara en nuestros corazones, de nada sirve toda la predicación. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad
vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. La única manera es mediante la obra del Espíritu Santo. Eso está en el deseado de todas las gentes. Si cliqueas otra vez, ahí está la cita. Página 625. Y en la página 626 dice: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Aleluya. Alabado sea su nombre. Así como los discípulos el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, esa promesa nos pertenece también a nosotros. Pero como toda otra promesa nos es dada bajo condiciones. Y si no cumplimos las condiciones, no vamos a recibir el Espíritu. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y regida por los agentes divinos. No podemos emplear nosotros al Espíritu Santo. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Wow, yo puedo decir que creo en el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no ha hecho la obra en mí, ¿de qué sirve la fe? Y usted dice, pero la fe es todo. La fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Tengo que, y fíjense cómo estoy enfatizando esto, tengo que querer, tengo que consentir y tengo que pedir el Espíritu Santo. Por el Espíritu obra Dios en su pueblo. Así el querer como el hacer. ¡Wow! Hasta el deseo viene del Espíritu Santo. Pero si yo digo, Señor, eso es lo que yo quiero, hazlo, Señor, entonces el Espíritu Santo puede hacer la obra por su buena voluntad. Pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. No quieren someterse, no quieren hacer lo que a Dios le agrada, quieren hacer lo que a ellos les gusta. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y su gracia, se les da el Espíritu. El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Otra vez, tengo que querer, tengo que consentir y tengo que pedir y cumplir las condiciones para poderlo recibir. Esta bendición, termina diciendo allí en la página 626, esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela. ¿Tú quieres pedirle algo a Dios y recibir todo lo demás con solo pedirle una cosa? Pídele su Espíritu Santo. Porque al pedir el Espíritu Santo, Él trae todo lo demás. Es como la máquina del tren. El tren arrastra todos los vagones. No pidas un vagón, pide la máquina para que la máquina te traiga todos los vagones detrás. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y Él está listo para proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. ¡Wow! Dios quiere darnos su Espíritu.
De nosotros depende que querramos recibirlo. Terminamos con 2 versículos más sobre la promesa y luego vamos a ir a las condiciones para recibirlo. Ahora estamos viendo la promesa. Hechos, capítulo 1. Aquí está el Señor Jesús prometiendo a sus discípulos justo antes de su ascensión al cielo. Hechos, capítulo 1 y versículos 2 al 5. Dice así. Hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había antes escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables que no se podían dudar, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esto ya lo último que él les dice antes de irse. Primero les había prometido, les voy a dar el Consolador, voy a pedir al Padre que les mande el Consolador, pero ahora se está despidiendo y les dice, quédense en Jerusalén, no se vayan. Esperen la promesa, la cual les dijo, oísteis de mí. 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días después de la ascensión de Cristo fue derramado el Espíritu Santo? ¿Cuántos días más tarde? ¿Cuántos? Estuvo 40 días con ellos antes de irse después de haber resucitado. Y 10 días más tarde fue derramado el Espíritu Santo. A los 50 días de su resurrección vino el Espíritu Santo. 10 días tuvieron que esperar el cumplimiento. El próximo versículo está en el versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, versículo 9, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto fue lo último. Cuando lo vieron ascender, les prometió el Espíritu Santo. Dice el versículo que sigue, el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte del cual se llama el de los Olivar, o de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, a donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás y Bartolomé y Mateo y Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacob. Ahí la lista son 11. Falta uno. ¿Quién falta? El que se ahorcó. Judas Iscariote. Y anoche, los que escucharon el tema, y si usted no le tocó escucharlo, puede ir a YouTube y buscarlo en YouTube y allí puede ver el tema de anoche que llevaba por título Matías, el testigo de Cristo.
el que fue escogido en lugar de Judas Iscariote. Eso viene en los versículos que siguen. Pero como esto lo vimos anoche, vamos a ir directamente ahora al capítulo 2. Volviendo entonces, Jesús les había dicho, quédense en Jerusalén. Y cuando recibáis el Espíritu Santo, me seréis testigos. Dice la mensajera del Señor que esos 10 días no aguardaron ociosos. No se sentaron simplemente, aquí nos vamos a quedar a que el Señor mande el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron en esos días? No aguardaron ociosos, dice Hechos de los Apóstoles. Vamos ahora a la segunda parte. La preparación para recibir el Espíritu Santo. Esos 10 días fueron de preparación. Dice la cita, antes del día de Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes. Creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra. Y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo les había prometido. Y entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. De este párrafo sacamos algunas de las cosas que hay que hacer en preparación para la recepción del Espíritu Santo. Número 1, apartaron todas sus divergencias. El Espíritu Santo no va a ser derramado mientras su pueblo esté en divergencias, mientras haya contienda entre los discípulos, mientras nos encontremos por ahí afuera y uno le grite al otro. El Espíritu Santo no puede ser derramado de esa manera. Apartaron todas sus divergencias. Número 2, estaban unánimes. Unánimes quiere decir en un mismo sentir. No había diferencias entre ellos. Número 3, creían en la promesa de Cristo. La creían de todo corazón. Número 4, oraban con fe. Número 5, los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. Para nosotros recibir el Espíritu Santo, nuestra preocupación principal debe ser cómo voy a hacer la obra de Dios, cómo voy a traer a las almas a los pies de Cristo. Y si esa no es mi preocupación, no voy a recibir el Espíritu Santo, porque Cristo dijo, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo es dado para hacer la obra. Para eso es dado. Y si yo no tengo interés en hacer la obra del Señor, pues tampoco voy a recibir el Espíritu Santo. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. Número 6, pedían el Espíritu Santo para cumplir la misión que Jesús les había encomendado. No pedían para ellos. Fíjense, muchos de los que hablan hoy en día en muchas iglesias del Espíritu Santo, nomás piden para ellos tenerlo, para decir yo recibí el Espíritu Santo, para hablar en lenguas, para que los demás vean que ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué espíritu reciben? ¿Qué espíritu reciben? El Espíritu Santo es dado para hacer la obra del Señor. Y el número 7, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Esas son las condiciones, la preparación necesaria para recibir el Espíritu Santo. Aquí lo dice la página 29 de Hechos de los Apóstoles.
Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Ah, mis hermanos, eso es lo que nos hace falta a nosotros. Hablamos del Espíritu Santo, pero no creemos que realmente Dios nos los pueda dar. Tenemos que confesar nuestra incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían sido olvidadas y las repetían el uno al otro. Y acuérdate cuando Jesús nos dijo esto, y te acuerdas cuando Él dijo esto otro, y entre los 11 allí, ahora ya eran 12 porque habían escogido a Matías para tomar el lugar de Judas. Y anoche vimos que había 3 requisitos para llegar a ser apóstol. Número 1, tenían que haber estado con Jesús desde el día de su bautismo hasta el día que ascendió al cielo. Tenían que haber sido testigos desde el bautismo de Cristo hasta su ascensión. Eran 3 las condiciones. Tenían que ser testigos de su resurrección. Tenían que haberlo visto resucitado. Bueno, eso lo vimos anoche. Ahora estaba Matías con ellos. Y ahora, como Matías había estado con Jesús esos 3 años y medio, a veces pensamos que Jesús solo andaba con los 12. Había muchos más que le seguían. 12 fueron escogidos. Bueno, Jesús escogió 11. El número 12, Él se ofreció. Y ese fue Judas. Y Jesús no lo rechazó. Tenía la esperanza de que se convirtiera. Pero no fue así. Pero ahora, todos los que habían seguido al Señor Jesús, 120 estaban en el aposento alto. Comenzaron a pedir y comenzaron a recordarse el uno al otro todo lo que Jesús les había enseñado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Se reprochaban a sí mismos el haber comprendido tan mal al Salvador. Como en procesión pasó delante de ellos una escena tras otra de su maravillosa vida. Esos 10 días se la pasaron hablando de Jesús, de todo lo que habían aprendido y de lo que no habían entendido, que ahora lo entendían. Fueron 10 días maravillosos en preparación para recibir al Espíritu Santo. Sigue diciendo, mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Fueron traídas de nuevo a su memoria verdades que habían olvidado y las repetían unos a otros. Eso está en Hechos de los Apóstoles, en la página 29. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habría trabajo demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Fíjense, les abrumaba la salvación de las almas, pero sabía que lo tenían que representar con su carácter. Hermanos, esto es lo que nos falta a nosotros. Queremos ir a hacer la obra misionera, pero nuestro carácter no representa el carácter de Cristo. ¿A quién vamos a convencer? Si el Señor no nos pudo transformar a nosotros, ¿cómo va a transformar a ellos? Tienen que ver en nosotros el cambio para entonces venir a los pies de Cristo. Oh, si tan solo pudieran vivir de nuevo los 3 años pasados con Él, pensaban ellos. Cuán diferente modo habrían procedido si solo pudieran ver al Señor una vez más. ¿Cuántas veces nosotros decimos lo mismo, verdad? Cuando se nos va un ser querido.
Ay, si tan solo una vez más pudiera hablar con él. Todo lo que le diría, que no le dije cuando lo tenía al lado. Así pensaban los discípulos de su maestro. Si tan solo pudieran ver al Señor de nuevo, cuán fervorosamente tratarían de mostrar la profundidad de su amor y la sinceridad de la tristeza que sentían por haberle apenado con palabras o actos de incredulidad. Pero se consolaron con el pensamiento de que estaban perdonados y resolvieron que hasta donde fuese posible expiarían su incredulidad confesándolo valientemente delante del mundo. Viniera lo que viniera, ya no tendrían vergüenza de hablar de Jesús. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. ¿Se acuerdan? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿Quién se iba a sentar a un lado y al otro? Todo eso se acabó. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Se acercaron más y más a Dios. Y al hacer esto, comprendieron cuán grande privilegio habían tenido al poder asociarse tan estrechamente con Cristo. La tristeza llenó sus corazones al pensar en cuántas veces le habían apenado por su tardo entendimiento y su incomprensión de las lecciones que para el bien de ellos él estaba procurando enseñarles. Estos días de preparación fueron de profundo escudriñamiento de corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de ser idóneos para la obra de salvar las almas. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Y dice la Escritura, y como se cumplieron los días de Pentecostés, eso está en Hechos, capítulo 2 y versículo 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes, de un mismo sentir, juntos, unidos en un propósito. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. La tercera parte de nuestro tema es la venida del Espíritu Santo. Así que vimos primero la promesa del Espíritu, luego la preparación para recibir el Espíritu Santo y ahora la venida del Espíritu Santo. Esos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad y por eso querían prepararse y querían el Espíritu Santo para cumplir la misión. Vamos a leer directamente de Hechos capítulo 2. Ahí está, Hechos 2, versículo 1 al 15. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Los versículos que sigan
Cuentan de toda la gente que se reunió y estaban sorprendidos de verlos hablar en tantos idiomas. Hoy en día mucha gente dice tener el Espíritu Santo porque hablan en lenguas. Pero ¿a quién le predican con esas lenguas? Nomás se hablan entre ellos y hablan cuando oran y hablan en la iglesia para que los demás los vean que pueden hablar en lengua. Pero no es para predicar el evangelio. Si ustedes leen los versículos que siguen hasta el 15, van a descubrir que el Espíritu Santo les dio el don de lenguas para poder predicar. Dice, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. El Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descendió sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. La apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iban a acompañar su obra. Hechos de los Apóstoles, página 30. Ahí está. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Fíjense, no somos nosotros, es el poder de Dios que lo hace. Y ellos podrían haber pasado su vida entera y no haber logrado lo que se logró con la venida del Espíritu Santo. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente. Hasta en otros idiomas podían hablar para poder predicar el Evangelio. El Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir la necesidad del Espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu, ahora recibieron la preparación final. No nada nuevo. El Espíritu Santo no les metió nuevas ideas. Pero ¿qué había dicho Jesús? Os recordará todo lo que yo os he hablado. Recibieron la preparación final, el toque final, y salieron a emprender la obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura, ya no eran una colección de unidades independientes, elementos discordantes y antagónicos que se peleaban entre sí. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. Restaurarás el reino de Israel en estos días, déjame que yo me siente a tu derecha y otro a la izquierda. Todo eso había pasado. Eran unánimes de un corazón y de una sola alma. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era el adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro. Y los hombres conocían que habían estado con Jesús. Allí se logró. Dice, y vamos a ver ahora los resultados. Vamos a nomás seguir con la presentación. Ya no vamos a poner los versículos porque el tiempo ha transcurrido. Los van a tener ahí, los pueden anotar, pero no los vamos a leer. Solo un resumen de cada uno. Vean ahora los resultados del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 dice que fueron bautizados 3,000 en un solo día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Versículo 47. Con poder daban testimonio
de la resurrección. Fíjense, en Hechos 2 se bautizaron 3,000 el día de Pentecostés. En Hechos 4 se bautizaron 5,000 más. En un día, hermanos. 3,000 el día de Pentecostés. Y una semana más tarde, otros 5,000 más. Quedaban los apóstoles con gran poder, testimonio de la resurrección. Hechos 4:13. Estaban unánimes y la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús. Dice Hechos de los Apóstoles, página 36. Los discípulos se asombraban y se regocijaban con gran manera de la amplitud de la cosecha de almas. Hasta ellos se quedaron pasmados. 3,000 bautizados en un día y una semana más tarde 5,000 más. ¿Cuándo pasará lo mismo entre nosotros? Los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. No consideraban esta maravillosa mies como el resultado de sus propios esfuerzos. No se atribuían a ellos la gloria. Bautizamos tantos. Comprendían que estaban entrando en las labores de otros hombres. Ellos estaban cosechando lo que otros sembraron. Las conversiones que se produjeron en el día de Pentecostés fueron el resultado de esa siembra, la cosecha de la obra de Cristo que revelaba el poder de su enseñanza. Cristo fue el que sembró. Por 3 años estuvieron sembrando. Cristo mandó 70 a predicar, los mandó a los 12 a predicar. Y ahora llegó el momento de la cosecha. El Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. Las palabras de los apóstoles eran como saetas agudas del Todopoderoso que convencían a los hombres de su terrible culpa por haber rechazado y crucificado al Señor de la gloria. Bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad del Espíritu. Y ahora recibieron el poder que necesitaban. Vamos a la próxima cita. Estaban llenos de un intenso anhelo de llevar adelante la obra que Él había comenzado. Comprendían la grandeza de su deuda para con el cielo y la responsabilidad de su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. En el rostro se veía la gloria de haberse consagrado a Cristo Jesús. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más lejanas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas las direcciones. Los apóstatas se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del evangelio llegaron a ser sus campeones. Gloria a Dios por eso. Tal es el poder con que Dios puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su espíritu. Y nosotros podemos tener ese poder. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo,
recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. ¿Cómo llegaron a reflejar el carácter de Cristo? Es una cooperación, lo humano con lo divino. El Espíritu Santo hace la obra si yo quiero, si yo consiento, si yo lo pido y lo recibo. Miren cuál fue el resultado. Ya no vamos a leer los versículos, ahí nomás. Los vamos a ir pasando. Hechos 4:33 dice que los apóstoles daban testimonio y su gracia era en todos ellos. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número de hombres y mujeres. Seguía creciendo la obra. Hechos 6:7. El número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Hechos 8:4. Ahí estamos yendo ya a la historia, capítulo por capítulo. Los que fueron esparcidos después de la persecución que se desató con la muerte de Esteban, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hechos 12:24. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero en Hechos 12 está el asesinato del primero de los 12 apóstoles de Santiago. Fue muerto por Herodes. Y sin embargo, eso no los frenó. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hechos 16:5. Las iglesias aumentaban en número cada día. Ya no solamente crecían los miembros de las iglesias, se multiplicaban las iglesias. Una iglesia aquí y otra iglesia allá y otra en otra ciudad y otra en otra ciudad. Se seguían multiplicando. Hechos 17:6. ¿Saben lo que dijeron? Los que los echaron en la cárcel y les prohibieron seguir predicando, decían, estos que trastornan al mundo entero han venido también acá a molestar. Fíjense lo que decían, que esos 12 hombres trastornaron al mundo entero. Qué tremendo, hermanos, lo que sucedió como el resultado del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, página 40. No podían ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por en medio de ellos. Y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina. Un solo interés prevalecía. Un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Ahí está el secreto, hermano. Solo se concentraban en una cosa. Querían reflejar en ellos la obra de Cristo en sus vidas, su carácter que se pareciera a Él. Y querían engrandecer su reino en esta tierra. Dice la página 40, revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor de Cristo. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Es decir, la obra se completó porque el Espíritu Santo los iba transformando. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Mis hermanos, llegamos a la última partecita de nuestro tema hoy. También hoy puede ser así. Hechos de los Apóstoles, página 40. El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada
la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. No. Si la promesa no se cumple como debiera hoy en día, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenados del Espíritu. Página 41. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muertes espirituales. Miren cuál es el resultado de no apreciar al Espíritu Santo. Si pensamos poco en el Espíritu, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte. ¿Por qué están las iglesias muertas hoy en día? Y tenemos que reconocerlo, porque la falta del Espíritu Santo. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia falta, el Espíritu Santo traería todas las demás bendiciones en su estela y no las recibimos, aunque se ofrece en infinita plenitud. ¿Por qué? Tenemos que querer, tenemos que asentir, tenemos que pedir y tenemos que reunir las condiciones para que el Espíritu Santo pueda ser derramado. Página 45 de Hechos de los Apóstoles. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar alma, se entregan diariamente a Dios. Como que el pueblo adventista hemos estado hablando de la lluvia tardía tanto. Y cuando venga la lluvia tardía va a pasar esto. Y cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo va a pasar esto y se van a convertir. Pero aquí dice, únicamente los que estén recibiendo diariamente una provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria. Cuanto más sirves, más gracia recibes. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, deben entregarse diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén. Ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o aún en su hogar o en un ramo público de utilidad. Si todos lo quisieran, ¿cuál es la promesa? Todos serían llenados del Espíritu Santo. Si cumplimos las condiciones para recibir el Espíritu, Dios lo manifestará derramando su Espíritu sin medida. Miren lo que dice el Señor Jesús. Y las palabras de Cristo no se aplican solo a los apóstoles, se aplican a nosotros también. Lucas 11:9. Pero yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá la puerta. ¿Y saben de qué estaba hablando Jesús cuando dijo estas palabras? Nosotros la aplicamos para pedir cualquier cosa a Dios. Pero miren de lo que él estaba hablando. Versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué nos falta? Pedir, y pedir con fe para hacer la obra de Dios. Y Él nunca nos va a negar algo que Él nos ha prometido. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. También nos corresponde a nosotros. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? ¿Por qué no oramos por Él y predicamos con respecto al Espíritu Santo? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Quiera el Dios del cielo haber impresionado nuestros corazones hoy con la vida de esos 12 hombres comunes. Los estudiamos, vimos sus defectos de carácter, vimos sus debilidades, vimos cómo eran y cómo fueron transformados por su Espíritu Santo. Y eso mismo quiere hacer el Señor con nosotros. 13 hombres que sacudieron el mundo, que conquistaron el mundo, que ganaron el mundo para Cristo. Va a ser un resumen. Vamos a ver lo que aprendimos en todos estos 18 temas. El tema número 19 va a ser un pedacito de cada uno de los 12 apóstoles. ¿Cómo eran? ¿Cómo vencieron? ¿Y cómo le sirvieron al Señor y cómo murieron? ¿Cómo murieron? Es impresionante. De los 12 apóstoles, los únicos 2 que se mencionan su muerte en el Nuevo Testamento es Judas, el que se ahorcó, y el otro que se menciona su muerte en la historia bíblica es Santiago. Santiago, el hermano de Juan. Y ese fue el primero de los apóstoles en ser mártir. Antes de él había sido un diácono, Esteban. Pero después, en manos de Herodes, murió Santiago. De los demás no nos cuenta el Nuevo Testamento. Pero la historia de la iglesia registra cómo terminaron la vida cada uno de esos hombres y lo que ellos hicieron. Y en nuestro tema final, que lleva por título Los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén, los 12 cimientos, vamos a ver un resumen de los 12, más bien de los 13. Contando a Jesús, ¿verdad? Porque Él es la piedra angular del cimiento. Pero los 12 apóstoles son el fundamento de la fe cristiana. Gracias a ellos, tú y yo estamos hoy aquí. Y yo quiero concluir en esta hora especial por aquellos que aún no han hecho su pacto con el Señor Jesús de salvación. Esta tarde vamos a tener una ceremonia bautismal. Y ya dentro de un rato, a ver qué hora es. Oh, ya son las 1:10. ¿Ok? A las 3 de la tarde
van a comenzar nuestros bautismos aquí en este mismo lugar. Y hay un hermoso número de personas que van a sellar su pacto con el Señor Jesús. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Para ser salvo hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Hay que creer en su palabra y hay que hacer una entrega de su vida a Él. Eso es lo que el Señor busca, una entrega completa. Hay algunos que dicen, yo no estoy listo para bautizarme, me falta mucho. Hoy vimos que el Señor Jesús nos acepta tal y como somos, con nuestros defectos. Mírense a los apóstoles, no solo les dijo síganme, sino que les ordenó al ministerio y todavía no habían vencido todos sus defectos de carácter. Pero su contacto con el Señor los fue transformando. Separados de mí, nada podéis hacer. Tienes que dar el primer paso de fe, entregarte. Y el Señor que comenzó la buena obra en ti, la va a terminar para el día de la redención. Yo quiero en esta hora orar por aquellos que van a ser bautizados esta tarde y por aquellos que aún no han tomado este paso. Me refiero a 3 tipos de personas. Número 1, los que nunca han sido bautizados de adultos con inmersión, arrepintiéndose de sus pecados y entregándose a Cristo. Para ti es este llamado. En segundo lugar, para aquellos que fueron bautizados, pero se enfriaron, se apartaron, se salieron del riel, descarriaron y ahora tienen que volver a hacer un pacto de salvación con Jesús, a reconciliarse con Él. Y el tercer grupo es, si tú fuiste bautizado en otra iglesia, pero no conocías lo que ahora conoces, la verdad de Cristo, te invito a que te unas con el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Quiero preguntar, ¿hay alguno aquí en esta tarde que aún no ha tomado el paso del bautismo en su vida? Allí donde estás sentado, si quieres aceptar al Señor Jesús, levanta tu mano allí donde estás, que yo quiero orar por ti en esta hora. Si aún, amén, el Señor te bendiga, a ti, a ti, a ti, a ti. Alguien más que aún no ha sido bautizado o bautizada. ¿Alguien allá en el balcón? Ok, aquí el hermano, amén, gloria a Dios. Segundo grupo, hay alguien aquí que fue bautizado, pero se apartó, tropezó, descarrió el camino y necesita reconciliarse con el Señor. Tiene el valor de decir, pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil y tengo que volver a los brazos del Señor Jesús. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor? Amén, el Señor te bendiga a ti, gloria a Dios. ¿Alguien más? Levanta tu mano allí donde estás, quiero orar por ti. Amén, el Señor te bendiga, mi hermano, gloria a Dios. Y el tercer grupo, ¿hay alguien aquí? Amén allá. Amén, gloria a Dios. Quizás hay alguien en el tercer grupo. Ya fue bautizado en otra iglesia, pero no le enseñaron a guardar todo lo que el Señor Jesús había mandado. No les dijeron de sus mandamientos, del Santo Sábado y de todo lo demás que han ido aprendiendo ahora. Y quieren hacer un pacto conociendo ahora lo que conocen para servirle al Señor. Hay alguien que viene de otra iglesia y quiere unirse a este pueblo que predica la verdad, que espera la venida de Cristo. Quizás fuiste bautizado aún en una iglesia adventista, pero Dios te está llamando a proclamar el mensaje de la verdad presente. ¿Hay alguien aquí? Amén, 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 hermana. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti también. Gloria a Dios. Vamos a orar por estas almas preciosas. El Señor las ha llamado. Y recuerden que en esto yo tengo que querer, tengo que consentir y tengo que pedirle al Señor. Y Él va a hacer la obra por mí. Lo que yo no puedo hacer, el Señor lo hará.
porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a concluir orando especialmente por cada una de estas almas. Mientras los que levantaron su mano se acercan aquí para tenerlos aquí cerquita conmigo y orar por ustedes, amante Padre y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Tú nos has hablado hoy del don más precioso que tú pudiste dar a tu pueblo. Nos has hablado del Espíritu Santo. Y en esta hora no te vamos a pedir nada más, sino lo mejor. Te vamos a pedir que nos des tu Espíritu Santo. Creemos en ti, creemos en tu promesa y creemos que tú estás más dispuesto a darnos tu Espíritu que lo que un padre en darle un pedazo de pan a su hijo que se lo pide. Oh Señor, venimos a ti en plena certeza de fe y oramos para que tu Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros. Señor, aquí adelante hay un grupo de tus hijos e hijas. Humildemente han venido, algunos a reconciliarse contigo, otros a tomar este paso tan solemne de unir sus vidas a Jesús a través del bautismo. Y otros, Señor, a unirse con este pueblo que predica tu verdad presente y espera tu venida. Recibe a cada uno de los que están aquí y séllalos con el Espíritu Santo de la promesa. Séllalos para vida eterna y permite que esta tarde cada uno de aquellos llamados por ti puedan bajar a las aguas en testimonio público de su fe en Jesús y para recibir plenamente en ellos el Espíritu Santo. Despídenos con tu bendición, mas no de tu presencia. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor.